Si estás pensando en viajar en este 2022 aquí a Europa y te estás preguntando qué significa ese permiso ETIAS, pues nada, en este video vamos a resolver todas esas preguntas, esas dudas que surgen. Y ojo con esto, vamos a aclarar una información que a veces ronda en internet. Algunos colegas, algunos youtubers realmente dan una información extremadamente errónea con respecto a eso. Vamos a romper mitos y vamos a hablar de estos puntos muy importantes. ¿Qué es el ETIAS? ¿Por qué se va a empezar a exigir en este 2022? ¿Cuándo se va a empezar a exigir este requisito? ¿Cómo tramitarlo? ¿Y qué países deben tramitarlo? Así que está la información más que completa para ustedes. Les recuerdo, yo soy Fabián Di Costa, vivo aquí en los Países Bajos u Holanda, como la conocen muchos, hace 2 años. Y bueno, te traigo toda la información para que tú estés actualizado y en el momento de viajar no tengas ningún problema en migración y puedas entrar al territorio Schengen sin ningún problema. Así que vamos hasta el final de este video. Y lo primero que te quiero decir es que este ETIAS, como le llaman, pues no es una visa, no tiene nada que ver con una visa. Es simplemente una autorización que tú debes llenar por internet, desde tu casa, desde la comunidad de tu casa, no tienes que ir a ningún lado. Y de ese lugar pues aproximadamente se demora 20 minutos llenándolo, o yo creo que menos, porque estoy ahí haciendo unos ejercicios. Y también entre unos 15-20 minutos pues te llega, como se dice, la respuesta, la autorización de viaje. Y esa autorización, escucha bien, te dura por 3 años. Es decir, que tú en esos 3 años no necesitas volverlo a hacer, sino que entre esos 3 años puedes viajar como quieras y cuando quieras aquí al territorio europeo. Eso sí, si tu pasaporte llega a vencer en esos 3 años, sí, necesariamente tienes que volverlo a solicitar. Bueno, ¿y por qué se han inventado ese tema del ETIAS? Eso iba a salir y iba a empezar a regir en el 2016, pero obviamente ustedes entenderán que con todo este tema de la pandemia, pues sencillamente dijeron vamos a detener esto, que hay cosas más preocupantes que pensar, y lo dejaron quieto. Pero ¿cuándo va a empezar a regir eso? Mire, a final de este año 2022 ya la Unión Europea, el espacio Schengen, ha dicho que es un requisito obligatorio para todos los países que vamos a ver en continuación, que lo deben sacar, lo deben solicitar. Bueno, y para la pregunta de muchos, ¿qué significa ETIAS? Mira, eso es una sigla en inglés que, llevando eso al español, lo que significa es el Sistema Europeo de Información y Autorización. ¿Y por qué decidieron hacer eso? Miren, porque ustedes entenderán, después de que la Unión Europea firmaron y acordaron el tema del espacio Schengen, pues sencillamente ellos tienen que pensar en su seguridad nacional, porque ustedes saben que si ustedes vienen aquí a Europa, entran a cualquier país, solamente deben hacer ese proceso migratorio en el primer país que llegan. De ahí para allá, durante esos 3 meses o 90 días, tú no tienes que volver a hacer ese registro a ningún país. Es decir, las fronteras se encuentran totalmente abiertas dentro del espacio Schengen. Entonces, a raíz de eso, Europa pensó y dijo, no, vamos a hacer una cosa bastante curiosa, y es sencillamente pedirles a las personas hacer el tema del ETIAS, que puedan monitorear el tema de los viajeros. Miren, ¿cómo tramitar esta autorización? Pues lo primero es que debes ingresar a su página oficial etias.com, y ahí te van a pedir unos datos muy importantes. Lo primero es obviamente un pasaporte válido que esté vigente. Lo segundo es una tarjeta de crédito o débito, y por último una dirección válida. Ese proceso no debe demorar más de 20 minutos. ¿Qué vas a encontrar tú en ese requerimiento o en ese formulario? Básicamente vas a encontrar el nombre completo que debes de llenar, la fecha de expedición de tu pasaporte, hasta cuándo es válido tu pasaporte, los detalles de viaje, es decir, a dónde vas, cuánto tiempo vas a viajar, y algunas preguntas de seguridad, que eso varía obviamente del país y de la persona. También es importante tener en cuenta que el precio aproximadamente que te van a cobrar por ese proceso son 7
euros a lo que se ha establecido hasta la fecha de hoy. Eso puede variar a final de año o puede disminuir, pero por ahora son 7 euros lo que te cuesta hacer ese proceso. Como te decía, después de que tú lanzas esa solicitud, pues sencillamente en muy pocos minutos te dan respuesta y eso te va a servir aproximadamente por unos 3 años. Eso sí, si tu pasaporte todavía está en regla y todavía no se ha vencido. Preguntas que me hacen: Fabián, yo tengo que ir a algún lado a sacar ese permiso, tengo que ir a alguna oficina, a un consulado. No, nada, eso es directamente por internet, desde la comodidad de la casa. Tú lo haces y ahí mismo te llega a tu correo electrónico la confirmación de esa autorización de este permiso ETIAS. ¿Para qué países te sirve este permiso ETIAS? Te recuerdo que una cosa es hablar de la Unión Europea y otra cosa es hablar del espacio Schengen. Cuando hablamos de la Unión Europea hablamos más que todo de cosas políticas, de temas constitucionales, de temas burocráticos. Cuando hablamos del espacio Schengen, son esos países que se pusieron de acuerdo y internamente no tienen ninguna frontera. Entonces aquí vas a ir viendo cuáles son esos países de los cuales tú puedes visitar con este permiso ETIAS, o si tu país no requiere una visa para venir aquí al espacio Schengen. Te recuerdo que el tiempo máximo para venir a visitar Europa son 90 días en un plazo máximo establecido de 180 días, y eso te puede servir tanto para estudios de corta estadía, es decir, que no superen esos 90 días, como visitas, como seminarios o todo lo que tú puedes hacer durante ese tiempo. Puedes sencillamente venirte sin ningún tipo de visa, pero sí con ese permiso ETIAS. Te recuerdo que aquí te voy a dejar la lista de países que no necesitan visa, pero sí deberían necesitar este permiso, esta autorización ETIAS del final de este año 2022. Me preguntan, ¿cuáles son los países que no necesitan esta autorización ETIAS? Hasta el momento son solamente 4 países, que estamos hablando de Cuba, Ecuador, República Dominicana y Bolivia. ¿Y por qué no necesitan sacar este permiso estos países o las personas de estos países? Porque estas personas sí necesitan visa para ingresar al espacio Schengen. Si tú no haces parte de esos países, entonces es decir que puedes ingresar sin ningún tipo de visa, pero debes sacar esta autorización, recuérdalo. Otras personas que no necesitan sacar esta autorización son todas las personas que vienen a Europa con un tipo de viaje esencial, es decir, esas personas que van a durar más de 90 días y que van a sacar una visa independientemente de lo que sea, ellos automáticamente no necesitan sacar esta autorización. Bueno, hay una pregunta muy importante que las personas hacen: con este requerimiento del ETIAS no necesito de presentar los otros documentos. Pues te digo que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque esto no te exime de presentar ante las autoridades de migración del país, al primer país que tú llegues, todo lo relacionado con tu viaje de turista. En ese caso es un pasaporte válido, un seguro médico, obviamente todo lo que puedas demostrar con el tema de dinero. Te recuerdo que por cada uno de los días que tú vas a estar aquí en Europa debes demostrar una cierta cantidad de dinero y eso va variando. Entonces por favor chequea eso directamente en las páginas oficiales. Lo otro, y es un requisito indispensable, es el ticket de salida, es decir, de retorno a tu país, y obviamente la reserva del hotel o esa carta de invitación para que puedas ingresar aquí a Europa sin ningún problema. Y además de esos requisitos que debes tener para ingresar normalmente como turista, debes también tener unos requisitos sanitarios. Cada uno de estos países tiene sus propios requisitos. Yo en mi canal de YouTube tengo algunos países que he visitado, como España, Bélgica, Alemania y obviamente los Países Bajos donde yo vivo. Entonces si quieres más información sobre esos requisitos sanitarios, pues nada, chequea esos videos, chequea este canal, que ahí está toda la información que tú necesitas para poder viajar o establecerte aquí en Europa. Te recuerdo también que son 26 países que hacen parte de este espacio Schengen, para que tú vayas analizando cuál es tu próximo destino, cuáles son esos países que sencillamente necesitarías sacar esa autorización ETIAS. Te recuerdo que solamente es una
una nada más para todo el espacio Schengen. Solamente lo haces una vez, te dura 3 años, al menos que tu pasaporte no caduque. Recuerda que no te puedes pasar de 90 días en tu visita por un lapso de 180 días. Por favor, recuerda eso para que no vas a tener ningún problema. Esperemos realmente la fecha exacta para la implementación de esta autorización ETIAS. Estés pendiente en mi canal de YouTube. Constantemente hago videos sobre cómo venir, cómo establecerte aquí si necesitas información sobre asilo, sobre trabajo, sobre pareja, sobre hijos, sobre estudio. Pues nada, chequea esta página web que realmente está muy bien, lo están haciendo muy bien. Migration Europe, ellos sencillamente tú dejas un correo electrónico y ellos te regalan una asesoría de 15 minutos con un asesor. Si la quieres conmigo, pues simplemente pones me gustaría con Fabián Di Costa y yo te voy a estar atendiendo, una asesoría gratuita de 15 minutos. Así que nada, ve a esa página web si quieres más información. También te recuerdo que tengo una cuenta de Instagram como soy Fabián Di Costa y ahí constantemente estoy subiendo información, tips, datos de interés si lo tuyo es un alma viajera. Así que nada, recuerda también que el que tiene la información tiene el poder. Y me encantó hablar contigo sobre este tema, desmentir mitos, decir la verdad sobre esta situación. Y nada, desde este hermoso lugar, desde este hermoso país donde yo vivo, me despido y gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en otro video. Dui dui.